Yo tenía 8 años, él tenía 50 y tantos. Para mí era como incómodo, pero no lograba todavía como vislumbrar, ¿no? Él se ponía de rodillas, me levantaba la falda del uniforme y entonces me metía las manos adentro de la ropa interior. Me dijo, le dije yo, es que se hinca, o sea, se pone a mi estatura. Me levanta la falda y entonces me toca el cuerpo y me mete las manos adentro de los calzones y luego me acomoda la blusa y en ocasiones hasta me decía que le gustaban mis calzones de princesas, imagínate. Cristo, el director territorial en aquel entonces se llamaba Eloy Bedia 10, y él vino, habló con mis papás y les dijo pues que teníamos que entender que el padre era hombre, que tiene necesidades y que pues qué hice yo, ¿verdad? Como para poderlo provocar. Entonces no fue un infortunio, no fue que yo me topé un violador, no. A mí me pusieron de capellán y de director de la escuela un pederasta, que la institución religiosa sabía perfectamente que era un pederasta. Ese es el batallar de las víctimas que somos violentados en entornos religiosos, que nos dicen, pídele a Dios que te sane. Pues que, ¿cómo? Si a mí el cura en la capilla me dijo que Dios nos estaba viendo. ¿Qué ocurre cuando una persona de confianza, alguien que además funge como guía espiritual, resulta ser quien comete los actos más perversos en tu contra? Pues bueno, hoy conversaremos con Ana Luz Salazar, víctima y ahora activista, quien nos hablará sobre la experiencia que vivió dentro de una institución educativa religiosa. Su testimonio expone una realidad dolorosa, aquella que se esconde tras figuras de autoridad y espacios que, en teoría, deberían ser seguros. Hola, ¿cómo están? Yo soy Ana Luz Salazar, soy comunicadora, víctima y activista sobre violencia sexual infantil en entornos religiosos y vengo a contar mi historia. Bueno, yo era una niña, la verdad yo era una niña súper feliz en el sentido de que pues siempre fui muy alegre, muy cantora. Me gustaba mucho la música, el baile. Mi sueño era trabajar en la televisión, en los medios, cantar. Siempre fue cantar mi sueño y posterior a eso me gustaba muchísimo el sueño de trabajar en la televisión. Siempre era como algo que redundaba en mi cabeza. Y pues eso fue prácticamente gran parte de mi infancia y mi adolescencia. Es como un gusto que se quedó de manera adquirida y permanente. Y te puedo decir que tenía un entorno familiar increíble. Mis papás eran muy jóvenes, eran muy tranquilos, muy lindos. O sea, verdaderamente tenía una familia hasta cierto punto funcional. Y digo hasta cierto punto porque, bueno, pues no hay familia perfecta, sin embargo, creo que en mi caso mi familia era muy funcional. Y un día recuerdo que nosotros vivíamos en Monterrey y mi hermanita acababa de nacer y todo. Y tiempo después, mi hermanita todavía estaba muy pequeña y entonces mi papá le dijo a mi mamá que le había salido un negocio en Cancún y que deberíamos de pensar la opción de irnos a Cancún. Eso fue en 1991 aproximadamente. Yo ya tenía 8 años, yo estudiaba en el colegio SECBAC, que era perteneciente a los Legionarios de Cristo, un colegio enteramente de mujeres, y mi mamá empezó a checar todo para movernos a Cancún en el año del 91. Entonces llegamos, creo, en agosto, por ahí, a Cancún, y yo entré al colegio en septiembre de 1991. Yo tenía 7 años, casi 8 años. En octubre cumplí los 8 años. Y fue como cuando comenzó todo, que es más o menos en donde yo tengo los recuerdos más establecidos, ¿no? En Cancún yo conozco al padre
Fernando Martínez Suárez. Él era capellán de la escuela del Instituto del Caribe, hoy Cumbres de Cancún. Y aparte de ser el capellán, era el director de mi colegio. Entonces había una especie de cuarto montado en una capilla. Y en esa capilla los niños íbamos y de pronto nos regalaba cera para jugar con ella, daba la Eucaristía, hacía como una oración pequeña y daba Eucaristía, y luego iban quienes querían y luego salían e iban a recreo, ¿no? Entonces ahí fue donde yo, al ser de Monterrey, llegar a Cancún y no tener específicamente mucha relación con los niños y niñas de allá, pues me empecé a refugiar en la capilla, y fue donde lo conocí, al padre Fernando. Corrían los años 90, Analu tenía apenas 8 años, una edad frágil, marcada por la inocencia. Tras un cambio de hogar que transformó por completo su entorno, se encontró sola en un ambiente desconocido, sin amigas y lejos de todo lo que le resultaba familiar. En medio de esa soledad, buscó refugio y apoyo en el padre Fernando, una figura que representaba guía y confianza. Nunca imaginó que ese acercamiento sería el inicio del calvario que estaba a punto de comenzar para ella y su familia. Exacto, no, porque estaba muy chiquita y evidentemente mi cabeza bloqueó muchas cosas. Lo único que tengo claro es que comenzó como a decirme que debía de confesarme con él. Que tenía que confesarme, que tenía que aprender a confesarme, que era importante, que para limpiar los pecados, etc., etc., ¿no? Entonces, eso lo recuerdo muy bien. Y también recuerdo que un día me dijo que si yo lo ayudaba a recoger las cosas de la capilla, o sea, como si fuera yo una monaguilla, ¿no? Que lo ayudaba a poner las cosas y a retirar las cosas que él utilizaba en la Eucaristía, ¿no? Y esos son como los acercamientos verbales que recuerdo con él. Evidentemente ya luego las cosas empezaron a ponerse un poco más turbias, porque hubo conversaciones en donde en las confesiones él iba guiando a conversaciones sexuales. Yo tenía 8 años, él tenía 50 y tantos. Y en esas conversaciones, pues él me preguntaba que si me bañaba, que si me gustaba dónde me caía el agua, que si sentía rico. Y entonces para mí era como incómodo, pero no lograba todavía como vislumbrar, ¿no? Qué sucedía, porque de entrada no tenía la información ni el discernimiento suficiente como para entender que él estaba sexualizando nuestras conversaciones, ¿no? Hacia dónde él estaba dirigiendo las conversaciones. Mira, te puedo decir que era un tipo encantador. O sea, este mito de que los agresores o las agresoras son personas siniestras es mentira. O sea, al contrario, son abiertos, son conversadores, e incluso sus comentarios pederastas o pedófilos los hacen de manera abierta, normalizando así que su alrededor los escuche hablar de temas. Entonces, pues sí, este mito que envuelve esa creencia de que un agresor tiene ciertos rasgos que tú puedes ver o palpar, no es verdad. A veces los agresores o las agresoras están en los espacios más amistosos, son personas que gozan del cariño de sus comunidades, son buenos conversadores, son simpáticos, son ocurrentes, son encantadores. Y entonces para la gente es complejo como asociar al agresor con sus agresiones, ¿no? Llega un momento que la gente dice, imposible, esto no te puede haber pasado porque esta persona es buena persona, yo lo conozco, yo lo he visto, cómo se desenvuelve, entonces no tengo duda de que estás equivocada, ¿no? Y Fernando Martínez no fue la excepción, él era un tipo muy encantador,
Era un tipo muy sonriente, muy conversador, de muy buena energía, querido por los niños de la escuela, ¿no? Querido por los maestros, incluso por los padres de los niños, de los estudiantes, porque era recaudador, aparte recaudaba dinero para los legionarios. Y la escuela era un espacio que el terreno lo donó un empresario de allá, y entonces otro empresario construyó el colegio, y entonces tenía muy buena relación él con esas familias, que eran familias importantes, familias de buenos apellidos, allá en Cancún, familias de empresarios, de gente que estaba muy bien conectada, pues no solo en el ambiente económico, sino también en el ambiente político y social de Cancún. Y él pues no perdió oportunidad en aprovechar, ¿no?, esa situación y colocarse. Entonces sí te puedo decir que era un tipo muy encantador, que aparte generaba confianza, porque los niños cuando se enganchan con un agresor o una agresora es porque los llegas a querer. O sea, quien te agrede es porque tú lo quieres. Esos casos, que no digo que no existan, pero son la minoría, en donde el niño está desprevenido y el agresor te agarra y te agrede. No es que no existan, sí existen, pero son los menos. Los comunes son en entornos de confianza, cariño, con tus agresores. El padre Fernando, a través de acciones que poco a poco fueron ganando la confianza de la niña, logró establecer una cercanía que después utilizó para aprovecharse de ella, respaldado por una institución que le otorgaba autoridad y acceso. Fue escalando gradualmente la naturaleza de esa convivencia. Lo que comenzó como gestos aparentemente inofensivos fueron subiendo de tono hasta convertirse en acoso, aprovechándose de la inocencia y la ingenuidad de una personita que confiaba en él. Fíjate que no tengo esa contabilidad. Yo tengo, de mi línea, lo que tengo es 1 año, 2 meses en donde yo sufrí violencia sexual infantil. Para mí, y creo que para muchos activistas en este tema, la agresión comienza desde que la persona te elige y comienza a trabajar tu mente para después poderte agredir. Entonces, yo tengo entendido que empezó desde que yo tenía 8 años hasta que yo cumplí los 9. Ahí más o menos es mi línea de tiempo. Porque fue en octubre, entonces fue octubre, noviembre, diciembre, vinieron vacaciones, regreso en enero, continúa la agresión y yo hablo en diciembre de 1992. Bueno, fueron agresiones en repetidas ocasiones, fueron varias. Yo tengo memoria de algunas. Digo siempre que fue 1 año y medio de agresiones hasta que yo hablé, porque hice mi línea de tiempo. Tengo perfectamente claro que esto empezó cuando yo tenía 8 años. Eso es en mi mente, lo tengo clarísimo. Y ya hablando con mis papás para hacer como el recuento de lo sucedido, mi mamá me dice que yo denuncio en diciembre de 1992. Entonces, mi deducción es que las agresiones empezaron por ahí de octubre y se trasladaron hasta el año siguiente. En ese inter yo hice mi primera comunión, mi agresor fue el que me hizo la primera comunión. Había una maestra de valores y que nos daba catequesis y era la prefecta de disciplina, Aurora Morales. Ella era la que me sacaba del salón por órdenes de Fernando Martínez y me llevaba a la capilla, que porque a confesarme, o sea, y digo entre comillas porque a mí me decían que era para eso, pero evidentemente eran mandatos de este señor para agredirme. Entre las agresiones pues empezaron pláticas guiadas de manera sexual y luego las cosas se pusieron físicas. Evidentemente ya pues empiezan a normalizar tocamientos en los hombros o en la cabeza que parecen ser inofensivos para que normalices el contacto físico con estos agresores y luego empiezan a hacer contacto sexual, ¿no? A mí me pasaba y me tocaba que él se
se ponía de rodillas, me levantaba la falda del uniforme y entonces me metía las manos adentro de la ropa interior. Y evidentemente, pues me vio las manos. Luego conversaba conmigo y me sentaba en sus piernas y se masturbaba conmigo en las piernas. Tenía varias maneras de hacerlo. Yo lo que quiero dejar en claro es que estos eventos no fueron, ni estas agresiones no fueron ni lógicas ni lineales. O sea, no hubo una línea que yo pudiera ver, primero me hizo esto y luego esto. No, o sea, él planeaba de pronto verme, no sé, un lunes, y ese lunes era verbal y el martes podía ser físico y luego miércoles nada, jueves nada, viernes nada, sábado, domingo pasaba, el lunes que viene nada, el martes me volví a ver y empezaba otro tipo de agresión o, si me explico, las combinaba. Entonces no era lógico para mí porque descansaba algunos días y otros no y eso hace que un niño no tenga noción de lo que está pasando porque tú no logras discernir, ¿no? Porque no es lógico lo que está sucediendo ni lineal, ¿no? Luego sí, lo que sí fue increciendo, obviamente, todo fue increciendo, las cosas fueron evolucionando hasta que llegó un momento en que yo no soporté. Pero en el Inter, te digo, me hizo la primera comunión, pasaron eventos en donde por medio de las confesiones él seguía agrediéndome físicamente y esto de levantarme la falda y tocarme y meter las manos a la ropa interior lo usaba como, te levantó la falda y te acomodó la blusa y te bajó la falda. Entonces tú entiendes que lo que hacen es fajarte la falda, fajarte la blusa en la falda. Eso es lo que él jugaba o digamos, actuaba que me estaba haciendo. Entonces, para mí también era complicado darme cuenta, o me está arreglando la blusa o me está haciendo, ¿qué me está haciendo? Aparte, ¿qué me está haciendo? Porque no sé ni lo que es. Eso es la clave de la violencia sexual infantil, ¿no? Te normalizan, evidentemente, la violencia. O sea, te normalizan tocarte, te normalizan que se te acerque, te normalizan sus sonidos, te normalizan sus contactos físicos, todo eso lo normalizas. Y como es una persona que tú quieres, entonces es complicado entender que lo que te está pasando es malo. Aunque hay una parte de tu persona que dice, esto no me gusta, esto me siento incómoda, esto no está bien, porque no me siento bien. Sin embargo, hay una lucha también interna en tu cabeza, bueno, al menos en la mía existía, de decir, no está bien esto, no me siento bien, pero ¿por qué pienso mal de él si es un padre? ¿Por qué pienso mal de él? Se va a enojar conmigo porque aparte me quiere mucho, porque estoy pensando mal de alguien que me quiere mucho. Y entonces si yo lo quiero también, si yo externo esta molestia, me va a dejar de querer, porque se va a molestar. O sea, en tu mente están pasando 1000 actos que tú estás en ese momento calificando y discriminando y entendiendo con tu mente infantil que es muy concreta. O sea, mi pensamiento era súper concreto. O sea, para mí era sacerdote bueno, ladrón malo, ¿no? O sea, hoy por hoy pues puedo entender la sutileza, ¿no? De poder ser un ladrón, pero tal vez robas por hambre, ¿no? Y puede ser un sacerdote, un enviado de Dios, pero puede ser un rasta. Entonces, esas cosas no las entiendes de niño. Pero los niños sí tienen emociones complejas. Te lo digo porque yo tengo muy latente todas las emociones que atravesaban por mí cada vez que yo vivía un evento de violencia. Sí hubo un cambio en mi comportamiento, pero también es que, por ejemplo, y me topo con muchos comentarios de gente que dice que ellos se hubieran dado cuenta por el comportamiento, pero yo venía de otra ciudad. Entonces también la adaptación podía mostrarle a mis papás que yo no estaba regulada. Aparte yo soy una persona con trastorno del déficit de atención. Entonces siempre fui como extraña, ¿no? En ese entonces no tenía un diagnóstico, pero mi mamá sabía que yo era como extraña. Entonces nunca como que en sus mentes cruzó la idea de la pueden estar viendo en la escuela. O sea, es algo que no les cruzó la mente, jamás. Y los entiendo porque uno no tiende a pensar que te pueden estar violando a tu hijo, ¿no?
Mi hijo salió ahí, igual lo están violando en una fiesta o la están violando en una fiesta. Tú eso no lo estás pensando. Bueno, yo sí, porque yo atravesé eso y porque yo tengo un trauma derivado a eso. Pero, o hay gente que tal vez sí, pero lo normal no es estar pensando que tu hijo está mal o tu hija está mal en algún evento en donde pues, debería estar normal, como ir a la escuela, ¿no? Entonces, para mis papás sí les llamó quizá la atención que yo regresaba molesta de la escuela, que aventaba cosas, que azotaba puertas, que me enojaba con mi hermana, que estaba muy chiquita, me peleaba, contestaba, eh, pasaba como del llanto a o sea, como eventos como hipomaníacos, o sea, y de mucha falta de regulación emocional y, y raro, ¿no? Entonces, para mis papás, pues sí, yo era rara y diferente y no sabían exactamente qué tenía, pero había como indicadores de que pues estaba costándome trabajo adaptarme, en lugar de pensar, le está pasando algo en la escuela. El bullying pues lo vivía desde chiquita, entonces mis papás sabían que yo atravesaba bullying en todas las escuelas y atravesé bullying hasta la preparatoria, entonces tampoco fue, este, tampoco fue para mis papás algo raro, o sea, siempre estuvimos manejando el bullying escolar. Te digo que lo viví hasta muy grande e incluso ya de adulta hasta en lo laboral, ¿no? Entonces, eso es algo que tristemente pues teníamos bien normalizado y mis papás pues me apoyaban mucho, pero nunca pensaron, la están agrediendo sexualmente en la escuela. Lo que ellos pensaban es, tiene problemas este, para llevarse con otros compañeritos, está súper desregulada porque el cambio de Monterrey a Cancún es prácticamente, o sea, es que Cancún es otro México, a comparación de Monterrey. No podemos pensar que las poblaciones norteñas son igual que las poblaciones sureñas, ¿no? En México son como dos diferentes países, haz de cuenta, ¿no? Incluso norte, centro y sur son como diferentes países. Y pues, bueno, mis papás, yo no creo que se hayan siquiera imaginado que yo estaba atravesando violencia sexual. Se imaginaron muchas cosas menos eso. Poco a poco el acoso terminó por quebrar a la pequeña Analu, quien en medio de la desesperación y aún desde su inocencia acudió a sus padres para pedir ayuda. Horrorizados por lo que su hija les estaba revelando, buscaron protegerla de inmediato, decididos a intervenir de cualquier manera necesaria. Sin embargo, nunca imaginaron que tendrían que enfrentarse a una red mucho más grande, una estructura que no solo ocultaba este tipo de conducta, sino que en muchos casos la solapaba. Sí, me harté. Sí, claro, fue porque me cansé. Me cansé de que me violaran. O sea, llegó un momento en el que estaba muy consciente de que me molestaba lo que sucedía. Me molestaba no que me enojaba, sí me enojaba porque llegaba enojada a mi casa a tumbar cosas y a aventar puertas, pero era mi forma. A veces no sabes dónde colocar tantas cuestiones que te pasan y lo más fácil es enojarte. Es como la emoción más primaria, es la que repites de manera redundante sin darte cuenta que tal vez lo que tienes es tristeza o miedo, ¿no? Y sí me enojaba, pero también cada vez que entraba a la capilla yo sentía como que me iba a explotar la cabeza, o sea, era una presión tan grande. No siempre lograba disociarme del evento, o sea, a veces me agredía y yo sé que me iba como al planeta de Analu, ¿no? Para no estar ahí cuando me estuviera agrediendo. Y me disociaba, pero otras ocasiones no podía. Entonces llegó un momento en el que dije, tengo que hablar con mi mamá para que hable con el cura, o sea, con mi padre Fernando, y le diga que no me gusta que me acomode la blusa. Esa era mi conversación mental. O sea, nunca fue otra. Entonces eso lo hace todavía más complicado de explicar también. Digo, mamá, es que no me gusta lo que me hace el padre. Dijo, pues, ¿qué te hace? O sea, lo primero que pensó mi mamá es te castigó, te puso a rezar, se enojó, te habló mal, no sé. Le dije, no, pues que no me gusta que me levanta la falda y me acomoda la blusa.
Mi mamá, ¿cómo te acomoda la blusa? Me dijo, le dije yo, es que se hinca, o sea, se pone a mi estatura. Me levanta la falda y entonces me toca el cuerpo y me mete las manos adentro de los calzones y luego me acomoda la blusa y en ocasiones hasta me decía que le gustaban mis calzones de princesas, imagínate. Entonces, cuando mi mamá escucha eso, digo, esto ya me lo cuenta ella yo de adulta, cuando mi mamá escucha eso dice, esto no es normal. Pero mi mamá no se enoja ni se pone dramática, no, mi mamá se mantiene ecuánime. O sea, logra mantenerse estable, que ha de ser muy difícil, pero es lo ideal cuando un niño denuncia. Esa fue mi denuncia, ¿eh? No me gusta lo que me hace el padre. Entonces mi mamá pues me fue guiando en la conversación para poder armar la situación que no me gusta. Y mi solución era que hablara con el padre, le dijera que no me gusta que me hiciera esto y ya, que lo dejara de hacer. Esa era mi solución. Entonces, eso dice mi mamá que se lo dije un viernes y mi mamá dijo, no voy a decirle a tu papá. O sea, no me lo dijo a mí, pero ella dijo, no le dije a tu papá, porque si se lo digo el viernes va a estar como loco todo el fin de semana. Se lo dijo el domingo. Mi papá no reaccionó igual, mi papá reaccionó más emocional, más visceral. Me asusté un poco porque lo vi muy enojado. Cuando eres niño te da miedo que tus papás vayan y le hagan algo a otra persona grave y que los metan a la cárcel. O sea, tú como niño dices, es que si va y lo golpea y lo va a matar, se va a ir a la cárcel. O sea, tu pensamiento va por ese lugar. De hecho, muchos niños se callan por eso, por amenazas de sus agresores y otros incluso se callan porque les da miedo que sus papás terminen en la cárcel porque mataron a sus agresores. A mí también me dio miedo, pero mi papá me dijo que no me preocupara, entonces no me preocupé. Lo que sí sentí muy feo es que mis papás, yo lo escuchaba llorar en el otro cuarto y eso para mí era muy doloroso, porque yo los escuchaba llorar y me sentía muy culpable. Dije, ¿para qué hablé? O sea, te das cuenta que dañas a las personas que quieres cuando hablas. Pero pues a la vez tenías que hablar, o sea, era una necesidad para sobrevivir, porque cada episodio de violencia que tú vives es una posibilidad de morirte, porque después de la violación que sigue, pues que te maten. O sea, ya te hicieron lo peor que te podían hacer. Entonces, yo hoy me doy cuenta que estuve en la rayita, porque también a ver, haces enojar a un agresor y que va a reaccionar. ¿Tú crees que un agresor, tú le dices, no, no me hagas esto? No, no me toques. Y te va a respetar. Sí, por eso es un agresor. Porque él sabe que no debe de tocarte y te toca, ¿no? Entonces, la gente cree que diciéndole a tus hijos que digas que no, los maleantes se van a detener. No se van a detener, porque nada les detiene. Son gente que no tiene ese poder para entender que lo que hacen destruye vidas de otras personas. No les importa, más si lo entienden, no les importa, porque lo planean. Te ven, te analizan, ven si tienes algún resquicio en donde ellos puedan entrar y agredirte, captarte, hacen que los quieras, hacen un vínculo, una relación contigo, que para ti es real, ¿no? Y entonces cuando hablas y te das cuenta que lo perdiste todo, porque perdiste a tus papás, perdiste la persona que tú eras, de alguna manera algo cambió en ti, porque ya te explicaron que eso estaba mal. De pronto te dicen, es que estaba mal, eso está mal. Ya no puedes volver a la capilla. ¿Cómo? O sea, ¿estás mal al grado de que no puedo volver a la capilla? Y entonces está mal al grado de que el padre Fernando no me volvió
siquiera a mirar. O sea, no volvió a girar su cabeza para verme mientras cruzaba por un pasillo. Es algo, para mí fue un shock, porque entonces me di cuenta que nunca tuvo un afecto por mí. Nunca fue honesta la relación que yo tenía con él o que él decía que tenía conmigo, porque para mí era mi amigo y era un cura en el que yo confiaba. Entonces me di cuenta que todo lo que yo creía que existía en mi mundo no existía. Y en ese momento para mí fue un golpe tan duro que, o sea, caí a lo más profundo. Tan es así que un día llegué y le dije a mi mamá, sin entender todavía la proporción y la gravedad del problema, porque mi papá, después de enterarse, ese mismo lunes le rompió la madre al cura, luego sacaron cita con el obispo les dijo que no denunciaran ante la fiscalía, mis papás iban a denunciar. Entonces como que los detuvo un poco el obispo, o sea, los persuadió bastante, mis papás muy jóvenes, en aquella época de los 90s. Para mi familia fue horrible este suceso, nos volvimos a ser los mismos como familia. Mi hermana chiquita pues ni enterada, ella fue como la única que, o sea, ella vivió como las repercusiones de una familia que se fracturó, ¿no? Porque todos nos fracturamos, mis papás son víctimas colaterales del evento. Pero yo un día le dije a mi mamá, y si hablas con el padre Fernando y le dices que me pida perdón para que podamos volver a ser amigos. O sea, yo quería solucionarlo porque quería mucho al padre. Mi mamá me dijo, es que no se arregla con un perdón. No puedes volver a ser amiga del padre Fernando. No me sacaron de la escuela. Yo siento que ese fue un error. Mira, fue un error a medias. Mis papás sí buscaron otros colegios, pero todos eran de curitas, los privados. Entonces, todos estaban de algún modo coludidos. Una llamadita y ya. El obispo hacía una llamadita porque aparte el obispo era el encargado de la prelatura Cancún-Chetumal, que tiene años siendo parte de los Legionarios de Cristo. Hoy ya es diocesana. Sin embargo, el que encabeza la prelatura es el obispo de Cancún-Chetumal, que es Legionario de Cristo. Entonces, en aquel entonces era Jorge Bernal, el obispo. Y él le dijo a mis papás que ni al caso que me cambiaron, porque pues todos los colegios eran de curas y no me iban a aceptar a ningún lado, que ya estaba muy avanzado el año. Y entonces mis papás checaron también escuelas públicas, colegios públicos, y se dieron cuenta que había casos de pederastia en las escuelas públicas allá en Cancún y que nadie resolvía nada. Entonces mi mamá dijo, pues la dejo ahí, ¿para qué la saco? Va a ser peor si la saco, igual le va a afectar. Y yo le entiendo, tal vez sacarme hubiera sido muy traumático y dejarme también fue traumático, ¿no? Hay gente, o sea, yo siento, si yo hoy estuviera en su posición, con la información que yo ya tengo, que mis papás en ese momento no tenían, porque nadie les enseñó a ser padres de una víctima de violencia infantil. Con la información que yo tengo, yo hubiera sacado a mi hija de la escuela, a mis 2 hijas de la escuela. Sí, claro. Es lo que yo hubiera hecho, con la información que tengo hoy. Pero con la falta de información que tenían mis papás, o sea, es algo que socialmente me cuesta mucho, cuestionan mucho a mis papás, pero yo le digo de una vez a la gente que yo no voy a perder a mis papás por un agresor, ni porque la gente crea que ellos lo estarían haciendo mejor de lo que le hicieron mis papás en aquel entonces. Yo lo que hice junto con mis papás fue reconstruir toda esta parte de nuestra historia, hablarlo e intentar tener una relación saludable, más consciente, ¿no? Después de poder hablarlo. Pero eso pasó en el 92 y yo no volví a hablar con mis papás del tema hasta el 2019.
Al denunciar, aunque fuera únicamente ante las autoridades de la iglesia, el abuso que había vivido Analu, sus padres comenzaron a dimensionar la red en la que se encontraban atrapados. Ana también nos comparte el contexto de una realidad más amplia, la situación que enfrentan las víctimas de abuso en Cancún, señalado como uno de los lugares con cifras más altas de abuso contra menores. Su testimonio no solo revela una historia personal, sino un problema estructural que sigue afectando a tanto a pequeños como pequeñas de la región. La penal no. Pero denunciaron en la iglesia a mis papás, que se trata que tienen leyes canónicas. Sí denunciaron en la iglesia. O sea, mis papás sí denunciaron. Tal vez no denunciaron como es lo óptimo, que es ante una autoridad, pero también los entiendo. Si ahorita las fiscalías hacen que casi las víctimas se vayan y se cuelguen de un árbol, de cómo tratan a las víctimas de violencia infantil, adolescente y en la vida adulta. Imagínate en el 92 en Cancún, que aparte estaba la red esta de Cancún, Tailandia, que es esta red que exhibió a base de trabajo periodístico y social, Lidia Cacho, que hoy no puede vivir en México. Es una activista que no puede vivir en México, porque fue prácticamente torturada por personas del gobierno de Cancún, ¿no? Y hoy por hoy Cancún sigue siendo el paraíso pedestre, prácticamente. Acaba de salir hace nada una nota en donde pues dicen que la mayoría de los casos se concentran en Cancún y tienen todavía el descaro y el cinismo de decir que son los más contabilizados porque es donde hay más denuncias. No es cierto. O sea, no es cierto. Es más, déjame te lo leo. Acá lo tengo. Creo que es un dato importante que la gente debe de conocer sobre Cancún. Quien concentra el 26% de los casos de la trata y explotación sexual infantil en México, con 140 carpetas de investigación de enero a agosto del 2025. 480 víctimas rescatadas, 49 eran menores de edad, niñas y niños entre 1 y 7 años. La Fiscalía señala que el delito antes no se denunciaba, ni se investigaba como ahora, y que esto significa que lo oculto empezaba a salir. O sea, ellos matizan, el fiscal, que se llama Raciel López Salazar, matiza el evento con un cinismo estratosférico diciendo que ahora se denuncia más. O sea, no, los casos también han subido de manera desproporcional. México es el país número 1 en violencia sexual infantil y adolescente. Y trata de explotación, de embarazos de niñas y adolescentes. México es un país tremendo para ser infante o adolescente. Y parte de la violencia contra la infancia está vinculada al turismo sexual. O sea, vienen incluso personas del extranjero, ¿no? A comprar prácticamente niños, niñas y adolescentes para su uso sexual. Agresores de otros países viajan sabiendo que en México hay anonimato, hay débil protección a la infancia y hay alta impunidad. Entonces, para mí fue indignante darme cuenta que el fiscal tiene esos posicionamientos. Y eso es 2026. Imagínate, ¿no? En el 92, ¿qué podíamos esperar? Si hoy por hoy el fiscal tiene esos posicionamientos, si hoy por hoy la alcaldesa permanece callada, ¿no? Y es este tipo de posicionamientos lo que hace es diluir las responsabilidades del Estado. O sea, no. O sea, pasa porque es un problema social. ¿Y el Estado inoperante, ¿dónde está? ¿No? Entonces, creo que eso es un tema importantísimo. En el 92, pues era un tema prácticamente imposible a comparación de lo que es ahora, que se denuncia con un poquito más de apertura, pero igual sigue siendo un tema que está en agenda y que deberíamos de hablar todos los días, la violencia sexual infantil, en espacios como en Cancún,
¿no? O como los Acapulco Kids, ¿no? En Acapulco. Entonces creo que es importante hablarlo. En aquel entonces que yo lo hablé, pues yo era un bicho raro. O sea, como una niña de 9 años va a denunciar que la agredió un cura. Mis papás sí me consiguieron ayuda psicológica. Tuve ese privilegio. La verdad, fui muy privilegiada. Me creyeron mis papás, me acompañaron, me defendieron, me consiguieron ayuda psicológica. No todo fue perfecto, pero yo con eso que vi, me di cuenta que siempre tuvieron la idea de ayudarme, ¿no? De sacarme adelante y de protegerme. Aunque no siempre les saliera, porque no estuvo a la altura de mis requerimientos. También, si tú no sabes cuáles son los requerimientos de una persona que sufre violencia sexual, pues es muy complicado que le atines, ¿no? Y más si nadie te explica. Yo creo que hay particularidades, ¿no? En cada caso. Sin embargo, creo que de entrada es este acompañamiento de tus padres, aunque tus padres sean víctimas colaterales, pues el foco es la víctima, que es un infante o un adolescente, y que requiere ser el centro del evento y requiere ser atendido en todos los aspectos. A mí me hubiera gustado que me mandaran con un paidopsiquiatra, que es un psiquiatra especializado en pediatría. Y entonces todo el enfoque es para niños, niñas y adolescentes. Mi mamá sí me puso con una especialista, una psicóloga especialista en temas de violencia sexual en Cancún, que había muy poquita gente especializada en ese tema y eso me ayudó un poquito como a verbalizar lo que sucedía porque jugábamos mucho a la familia, entonces los roles, quién era quién, cómo eran las escenas, ¿no? Entonces podíamos como reconstruir lo que me había pasado, pero creo que la contención es bien importante, la contención emocional de los eventos, entender que un evento así te puede hipersexualizar también. O sea, de pronto te das cuenta que te gustan los niños o que te gustan las niñas o que te gusta lo que te guste. Un evento de violencia sexual a un niño puede despertarle más rápido el descubrimiento de su orientación sexual. Y para la gente que cree que entonces porque te viola un hombre, tú como mujer ya eres heterosexual, no. O sea, tu orientación sexual, sea cual sea, porque no se elige, ¿no? La orientación. Entonces, la mayoría de los agresores que están contabilizados en este país son hombres de la familia tradicional, y digo de la familia tradicional porque están casados, tienen hijos, y la mayoría de las personas que sufren violencia sexual en esos entornos, que son el 72%, son las niñas. Las niñas son las que más sufren violencia sexual. 8 de cada 10 niñas, 6 de cada 10 niños. El otro 30 y tantos por ciento, o 20 y tantos, sí, 20, casi 30% somos quienes lo vivimos en espacios como escolares o extracurriculares, etc., ¿no? Entonces yo fui de esa minoría, y aparte en un entorno religioso que es todavía un poco más reducido, porque pues la iglesia es muy poderosa, pero son una institución que tiene pocas personas dentro, ¿no? A comparación de una escuela o a comparación de, no sé, del cuerpo docente, que eso luego son muchos, o de los doctores, o de los, no sé. ¿Sí me explico? Porque hay diferentes tipos de instituciones. Y no es lo mismo que te agreda un doctor, que te agreda un maestro, que te agreda un padre de familia, una mujer, que incluso los casos son minoritarios, pero existen, a que te agreda un cura, porque el cura tiene un respaldo institucional poderosísimo. De entrada, la iglesia que más la gente profesa esa religión, ¿no? En mi caso, la católica. Entonces, la iglesia católica es la número 1, la más poderosa del mundo. En segunda, pues su líder, que es el Papa, ¿no? Es un personaje que no solo es un papa dentro de la iglesia, aparte es un presidente, por decirlo así. O sea, tiene un carácter político importantísimo. En tercera, que hay toda una agenda que respalda a la iglesia también,
son parte de una agenda conservadora en donde están metidos empresarios, incluso ONGs, fundaciones, ¿no? Incluso de trata de explotación, como la Fundación Freedom, que de entrada tenía entre sus aliados a la Universidad Anáhuac que fundó Marcel Maciel, por ejemplo. Entonces, eso ya... Y que el dirigente de la Fundación Freedom, que es el Chovy Landeros, Fernando Landeros, es el que maneja el Teletón, que trajo Maciel de Chile también. Maciel, un violador serial de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Dentro de la iglesia. Hasta el considerado como el hasta más cañón de la iglesia. Pero bueno, se les olvida que también hay otros, ¿no? Como Caradima, por ejemplo. Y todos esos apoyos, o sea, Maciel que salía en fotos con Slim, que salen en fotos con presidentes. ¿Qué le va a hacer un niño que denuncia a gente así, con ese respaldo? ¿Qué va a hacer una familia que denuncia? Terminan acallándote. A mis papás los auditaron sus negocios, los persiguieron, les dejaron de consumir la gente que compraba en sus negocios, de tal manera en la que tronamos económicamente en Cancún, nos regresamos a Monterrey. Destruidos, totalmente destruidos, porque aparte vinieron curas de los Legionarios de Cristo. El director territorial en aquel entonces se llamaba Eloy Bedia Díez, y él vino, habló con mis papás y les dijo pues que teníamos que entender que el padre era hombre, que tiene necesidades y que pues qué hice yo, ¿verdad? Como para poderlo provocar, porque el padre es hombre. Entonces mis papás se toparon con tantas cuestiones de esas que los lastimaron profundamente, ¿no? Y pues se quedaron con una hija rota, totalmente rota, y yo me quedé con los papás rotos, de una familia rota. Y terminamos muy mal, de Cancún. Ella también es culpable. Aurora Morales es culpable también, porque ella sabía lo que pasaba. Y no solo encubría al agresor, sino que aparte le facilitaba a niñas. 6 meses después de que yo denuncié, salieron otras niñas a señalar a Aurora, señalar al padre Fernando Martínez, porque a ellas las vi en conjunto, o sea, todas juntas. Y eran niñas de 6 años hasta 10 años. Y las ponía a leer la Biblia mientras violaba a las de enfrente, para que vieran y así. Hacía ritos con ellas. Yo fui una víctima solitaria, por decirlo así. Y conozco otros casos en Cancún de otras víctimas solitarias. En este caso fueron mujeres. Pero Fernando Martínez venía del Colegio Cumbre Ciudad de México, en donde hubo un caso de niños agredidos sexualmente, también adolescentes, y eran hombres. Entonces él venía de diferentes casos. El primer caso que tienen registrado de violencia sexual infantil y adolescente que cometió Fernando Martínez fue en 1969 y yo me lo topé en el 91. O sea, lo fueron trasladando de espacio en espacio, en donde él violaba a niños, niñas y adolescentes, hasta que me lo topé yo. Entonces no fue un infortunio, no fue que yo me topé un violador, no. A mí me pusieron de capellán y de director de la escuela un pederasta, que la institución religiosa sabía perfectamente que era un pederasta y nunca hicieron nada. Entonces eso es, o sea, ya cuando lo armas, ya cuando comprendes más o menos cómo está el tiro, te das cuenta que no teníamos oportunidad de hacer absolutamente nada. La iglesia tenía el poder absoluto en la región, tenía el poder absoluto de todo. Entonces nosotros pues fuimos unos denunciantes que pues, lo perdimos todo por denunciar. Mis papás lo perdieron todo y yo particularmente como niña lo perdí todo. Fíjate que me di cuenta que cuando yo contaba esto, haz de cuenta que inmediatamente la que era la problemática era yo. Pues por algo te pasó, ¿no? O sea, son como la forma en la que la gente te trata. Te pasó pues por algo, porque a mí no me pasó. Si a ti te pasó es porque tú algo traes, ¿no? Entonces, yo dejé de hablar de ese tema, incluso nunca me sentí una niña violada, ni una chica violada, porque es muy difícil aceptar que te violaron. O sea, aceptar que te violaron conlleva muchas cosas que las víctimas no siempre están dispuestas a aceptar. Empiezas a hacerte consciente de que tienes
muchas secuelas de los eventos. Pero entre más rápido lo aceptes, más rápido trabajas el trauma. Particularmente, yo no lo trabajé de esa manera, entonces vivía reaccionando ante la vida. Me hacían algo, decían algo y yo reaccionaba. Nunca podía elegir qué sentir, nunca podía elegir qué pensar, nunca podía elegir nada. Y pues mientras todo el mundo estaba pensando en, ay, me voy a dedicar a hacer esto, voy a sacar adelante la escuela para lograr esto, no, o sea, yo estaba viviendo la vida reaccionando. Yo estaba sobreviviendo escolarmente a mucho bullying, que me hacía sentir muy deprimida. Entonces, pues la escuela no era de mi importancia, me iba muy mal escolarmente. Luego, construir relaciones como tóxicas. Cuando una persona, por ejemplo, cuando una persona me mentía o algo y yo me daba cuenta, me volví a sentir como la niña a la que le mintió Fernando Martínez. O sea, me volví a colocar en ese mismo lugar, muy fuerte. Muchos años me senté en ese lugar, en el lugar de la niña que no podía defenderse. Defenderme fue muy complicado. Entonces tuve como una vida muy sufrida. Aparte, me diagnosticaron a los 10 años déficit de atención con hiperactividad. Entonces también el rechazo social me pegaba muy fuerte, lo gestionaba muy mal. Siempre fui una niña oposicionista, contestona, sí decía lo que pensaba. Sí era muy particular porque todo el mundo pensaba de una manera y yo pensaba de otra. Entonces yo no entendía por qué era diferente. Y el trauma no ayuda a las personas neurodivergentes. No ayuda a nadie, pero a las personas neurodivergentes, pues te puedo asegurar que, o sea, si de por sí el trauma complejo de haber sido violentado sexualmente en la infancia o en la adolescencia, repercute al punto de recortarte años de vida. Y la neurodivergencia también te recorta otros tantos. Entonces, ¿por qué? Porque hay mucha depresión, hay mucha ansiedad, hay mucha falta de regulación químico cerebral. O sea, ya no te estoy hablando de emocional. Ya te estoy hablando de un rollo químico, ¿no? Que tú cambia la configuración de tu cerebro. Entonces, mientras todo el mundo vivía planeando y siendo joven y siendo chavo, yo vivía atormentada, ¿no? Sin saber por qué. O sea, sin entender, no entendía. Y sentía que nadie me quería y que la gente que me quería no me quería de verdad y nunca podía confiar en ser querida por los demás. Fue muy compleja Fue muy triste, gran parte de mi vida fue muy triste y te puedo decir que tengo bloqueada gran parte de mi adolescencia. Me dolió mucho hacerme adolescente también. Cuando yo cumplí como 13 años, me dolió mucho. Incluso pasé por una etapa muy dolorosa y yo lloraba con mi mamá y le decía, es que nunca más voy a poder volver a ser niña. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y mi mamá no entendía bien por qué tenía esa conciencia tan profunda y arraigada en cómo se van quemando las etapas y cómo las vas transitando, ¿no? Hay gente que puede transitar una etapa y tal vez es complejo, pero no es depresivo o doloroso. No, yo pasaba por depresiones profundas. Siendo niña estuve muy deprimida. Siendo adolescente también viví depresión infantil, viví depresión adolescente. Y te digo que cuando cambié de niña a adolescente, incluso fui y me corté el pelo así chiquito con fleco, como cuando tenía la edad justo en la que me agredieron. Pues bueno, años después, ya yo divorciada, con 2 hijos, ya incluso con otro marido, con una hija chiquita. A mí cuando yo estaba embarazada me empezó a dar como mucho miedo muchas cosas. Y quería que mi hija tuviera como este cuarto especial lleno de princesas y cosas que a mí me hubiera gustado tener en mi infancia. Porque lo que yo quería es que ella viviera una infancia perfecta. Y un día mi esposo me dijo, parece que te faltó infancia.
Y dije, sí me faltó. Sí me faltó infancia. Y fue muy doloroso darme cuenta que le seguía llorando a mi infancia, ¿no? O sea, sí se lo conté, pero luego lo hablamos él y yo ya en el 2019, que nunca pude profundizar como a decirle que me había pasado algo verdaderamente grave. Entonces, todo lo que me pasaba creíamos que era porque pues yo nunca fui muy cuerda y yo nunca fui muy estable emocionalmente, ¿no? Y incluso en mis etapas más inestables, él estuvo muy pegado conmigo, o sea, me acompañó en todas. Siendo mi novio, ¿no? Mi esposo, ¿no? Ya luego cuando mi esposo jamás me abandonó cuando estuve en depresiones mayores, clínicas, o sea, a punto de entrar a, este, a lugares especializados en psiquiatría y salud mental, o sea, me puse muy mal en varias etapas. Pero de pronto, o sea, eso fue en el 2016, en el 2017 nació mi hija y empecé a experimentar como brotes de ansiedad y de miedo, de que les pasara a mis hijos cosas, de que se murieran, o sea, me perseguía como un pavor de que les pasaran cosas. Las secuelas, tanto físicas como emocionales, que enfrentan las víctimas de un suceso como este son profundas y devastadoras. Ana nos comparte que, en su caso, muchas de ellas se manifestaron años después, especialmente durante el nacimiento de su hija. Fue también a raíz de un episodio de estrés postraumático desencadenado mientras veía un documental sobre abuso dentro de la iglesia que comenzó a comprender la dimensión de lo que había vivido. Ese momento doloroso y revelador la llevó poco a poco a reconocer y aceptar que había sido una víctima. Entonces, volví a caer como en estas conductas en donde me la vivía reaccionando, sin saber qué me estaba pasando. Nomás reaccionaba a todo lo que sentía o a todo lo que me sucedía. Y en el 2019 estoy yo sentada en la noche, mi esposo estaba dormido y yo estaba así como entre recostada y sentada y me puse a ver un documental en Netflix que se llama Examen de Conciencia. Y cuando lo vi, no me identifiqué con nada. O sea, eran de víctimas que contaban que habían sido agredidas por sacerdotes. En ese momento no me identifiqué, ¿no? Y conforme fui viendo los capítulos, llegó uno en donde una víctima española dice que a su mamá y a él le dijeron que el agresor lo iban a retirar de espacios donde había niños y lo iban a mandar como penitencia y castigo a cuidar gente de la tercera edad de ahí hasta que se muriera. Y de estar recostada así me senté y dije, eso le dijeron a mi mamá. O sea, hice un clic que me llevó al 92. O sea, fue como si rebobinaran un cassette. O sea, fue un de todos los eventos que me habían sucedido hasta llegar al 92 y decir, eso le dijeron a mi mamá. Y ahí fue donde desperté y me di cuenta que eso que les había pasado a ellos me pasó a mí. Entonces me empezó a dar muchísima ansiedad esa noche. Y me puse a buscar dónde estaba. Porque yo sabía que él estaba por ahí y que podía estar con niños, que podía seguir agrediendo niños. Entonces me puse a buscar todos sus datos, pero no me acordaba del nombre. Pensé que se llamaba Fernando Fernández. Entonces al día siguiente le hablé a mi mamá. No, esa noche le hablé a mi mamá. Y le dije, mamá, ¿cómo se llamaba el padre? Fernando. ¿Fernando qué? Nos tardamos un súper rato en encontrar información. O sea, me tardé mucho rato en encontrar información sobre él. Todas las fotografías, toda la información de primera mano que salió, la encontré yo.
como yo soy comunicadora, como yo trabajo en espectáculos y hago periodismo de opinión y hago mucha investigación, me gusta mucho estudiar y leer. Es como mi must, es de lo que más me gusta. Y más temas sociales y todo el enfoque de de mis posicionamientos van justo a temas sociales, relacionados con políticas sociales, salud mental, etc., ¿no? Derechos humanos, ¿no? Me interesa mucho el tema de derechos humanos. Pues yo era muy buena buscando, ¿no? Entonces busqué hasta que lo encontré. Y le vi la cara y dije, se llama Fernando Martínez. Dije, ¿dónde está? Y entonces encontré el dato de un padre que había estado con los legionarios y que salió de los legionarios y los denunciaba por pederastas. Él denunciaba a los legionarios por pederastas. Entonces le hablé por teléfono, porque vi su teléfono ahí, literal le hablé, me contestó. Eso sí, la magia del internet, eso yo no lo hubiera podido hacer en los 2002, ¿no? O en el 98. Eso lo hice en el 2019, en donde ya íbamos muy de avanzada. Y entonces empecé a hablar con el padre Pablo Pérez Guajardo, que ya falleció. Los legionarios lo acabaron a ese hombre. Lo persiguieron, ¿sabes? Lo sacaron, quisieron quitarle su título de sacerdote, bajarlo de ministerio, pero él no se dejó. Y era como un sacerdote freelance, por decirlo así. O sea, porque todos son o diocesanos o de congregación, no, él era como freelance, trabajaba sin ser parte de la iglesia. Entonces, pues no lo tomaban en cuenta luego las personas de la iglesia y lo repudiaban y lo maltrataban y lo amenazaban. Y fue un sacerdote que él sufrió mucho. Pero él se dio cuenta que él no podía trabajar dentro de la iglesia, que tenía que salirse, porque era imposible combatir la pederastia dentro de la iglesia. Tenías que salirte para combatirla. Y él me dio el teléfono de Alberto Atié, un activista impresionante que quiero y admiro. Alberto fue sacerdote 20 años. Y entonces él pues también me dio mucha guía, ¿no? Porque él acompañó a las víctimas de Marcial Maciel a denunciar. También conocí al historiador que se llama Fernando González. Y él también me ayudó mucho como a recomponer la historia, porque ellos tenían clarísimo todo lo que había pasado en Cancún. Cuando yo llegué y los conocí físicamente, es más, creo que fue mi esposo conmigo, y lo primero que me dijeron es, tenemos 20 años esperándote. O sea, ellos tenían 20 años de saber mi historia. Eso para mí fue muy emocionante, la verdad, porque me di cuenta que había gente que estaba esperando a que yo subiera la voz, a que alguien por ahí, de las personas que habíamos vivido esas atrocidades en Cancún, ya de adultas pudiéramos verbalizar y hablar y pudiera caer ese agresor. Nos esperaron 20 años. Me esperaron 20 años. Entonces fue muy emocionante. También estaba ahí don José Barba, que es uno de los denunciantes de Maciel, de los primeros 8 denunciantes de la Iglesia Católica, que abrió mucho camino para que gente como yo hoy esté hablando aquí, ¿sabes? O sea, eso... Y aparte un hombre, que es muy complejo que un hombre hable sobre agresiones sexuales, ¿no? Por cómo está constituida nuestra sociedad, que es tremendamente machista. Entonces, para mí, pues, siempre será un guerrero, está mal dicho, pero un valiente, porque no tendríamos que haber sido valientes, tendríamos que haber sido niños felices. Eso nunca debió de haber pasado. La justicia es que jamás nos hubiera pasado. Eso es lo justo. Que jamás hubiéramos vivido lo que vivimos. Y todas las personas que te mencioné, que me acompañaron hasta el momento en el que yo denuncio públicamente, que es el 2 de mayo del 2019. O sea, ellos desde que fue 2018, creo, que yo vi ese documental,
estuvimos, porque creo que pasó hasta una Navidad, nos estuvimos reuniendo una cantidad de meses, te puedo decir 8, 9 meses, conversando una vez a la semana sobre el tema. Me acompañaba luego mi esposo. A veces sí, a veces no, porque yo salía del trabajo y coordinaba con ellos para vernos. Y entonces ellos me explicaban cómo actuaron los legionarios en sus casos, cómo acompañaron a las víctimas, cómo la iglesia reaccionó ante los casos de Marcial Maciel, cómo lo protegieron desde la cúpula del Vaticano, cómo los papas estaban inmiscuidos, cómo Juan Pablo fue un encubridor de pederastas, el santo de los pederastas, le digo yo. Cómo ha sido la vida de esas víctimas, que es lo que más a mí me duele. No solo por mí, me duele por ellas y por ellos también. Porque muchos de ellos, pues, no lograron concretar familias felices, se metieron mucho el pie, la regaron mucho. Porque cuando eres víctima, cruzas por eventos, pues, que te hacen verdaderamente perderla. O sea, la riegas cañón, porque vives reaccionando emocionalmente a todo. Entonces, lastimas mucho a la gente a tu alrededor. Te vuelves una persona rota que rompe a los demás. Y es muy doloroso. No solo romper, o sea, no solo lo que te rompes a ti misma, ni lo que estás rota, que tú no lo elegiste, porque ser víctima es una condición de vida. Un día amaneces y ya eres víctima, entonces es como haber sufrido un accidente y quedar como con una lesión que no cura, porque no es una enfermedad. Te estrenas en una condición, ¿no? De vida que no eres consciente, que tú quieres minimizar todo el tiempo porque es una forma de sobrevivir. Decir que no, qué bueno que no me levantaron, lo bueno es que solo me levantaron la falda, ¿no? Pero cuando haces un recuento honesto, te das cuenta que te metieron las manos en la ropa interior. Y entonces te meten las manos a la ropa interior y ¿qué te hace? Empiezas a caer con lógica, ¿no? Hasta que dices, sí, sí me violaron. Entonces, mis conversaciones con ellos, llegó un momento que yo dije, sí me violaron. Sí me violaron. Ojalá no me hubieran violado, pero sí me violaron. Y eso fue muy duro de sobrellevar. Al comenzar a procesar el abuso que había sufrido, Ana Lu se armó de valor y decidió denunciar al sacerdote Fernando en redes sociales. Con ese acto transformó el silencio en palabra y el miedo en denuncia. Sin embargo, al hacerlo, tuvo que enfrentarse no solo a voces de apoyo, sino que también a quienes la descalificaban e incluso la revictimizaban. Su testimonio abrió un debate incómodo, pero necesario, sobre el poder, la fe y la responsabilidad institucional frente a las víctimas. Hasta que un día no soporté más, otra vez, y el 2 de mayo denuncié. Pero denuncié en mi Facebook. Escribí una notita chiquita. Puse su foto, que la encontré en internet, que es la primera foto de Fernando Martínez Suárez, que se hizo pública, y puse mi foto de niña. Porque esa era la edad en la que me pasó. Y dije que yo era víctima de Fernando Martínez y que lo estaba buscando porque quería saber si estaba agrediendo a más personas. Eso lo compartí en un grupo que se llama Legiolix, en donde hay muchos ex legionarios ahí y legionarios ahí, gente del Regnum Christi también, gente que los defiende con fervor diciendo que solo Maciel era el malo y que ya se murió, entonces ya todos los demás son buenos. Cuando tienen pederastas en sus filas, ¿verdad? Es una cadena de pederastas y de víctimas que no son capaces de denunciar. Y entonces se genera una especie de viralidad muy pequeña. Yo creo que llegué a como a 33,000 compartidos, que tú sabes que es una cantidad reducida de compartidos, pero sí fue muy rápido, ¿no? Nunca así había viralizado nada de lo que había hecho. Y eso que trabajé en radio y televisión desde que tengo 10 años, trabajo. Y entonces, a raíz de eso, se comunicó conmigo justo mi comadre de Monterrey, Azucena Oresti, mi hermana, que me acompañó bastante
en la primera denuncia que yo hice públicamente en Televisión Nacional. Fue muy poderosa. Es una denuncia que he vuelto a ver yo después de años, después de como 5 años la vi. Solo una vez la he visto. Solo una vez. Es una denuncia muy fuerte, muy contundente, con nombres y apellidos, señalando a quienes tenía que señalar, porque yo ya venía de conversaciones con estos personajes que ya les dije, con Alberto, con don José, con Fernando González, con el padre Pablo, y todos ellos me fueron guiando. Entonces, para cuando yo llego con Azucena, yo ya tengo información y adivina qué, soy comunicadora. Entonces mi mensaje llega y pega fuerte. Y entonces, para el día siguiente, los legionarios ya estaban sacando comunicados. Entonces, sí encontré una reacción pública. Claro, encontré mucho hate también. ¿Dónde estaban tus papás? Y no te cuidaron y no les importabas. Y bien que te gustó que te cuidaran. ¿Hasta dónde te la metieron? Seguramente a tu mamá también. Así, o sea, ¿por qué te enojas? Deberías estar enojada con el cura que te violó, no con nosotros. Cosas muy fuertes. Para hacer el primer impacto fue muy fuerte. Yo no me imaginé que mi denuncia iba a llegar tan lejos, pero al día siguiente yo ya tenía el país llamando. Y luego me empezaron a hablar de otros medios. Y me fui a sentar con todos los medios que quieras, menos con los medios grandes. Nunca me hablaron de Azteca 1, nunca me hablaron de Televisa, nunca me hablaron de Milenio, sí, que es parte de Multimedios, que es un medio grande, pero nunca me hablaron, por ejemplo, de Cadena 3, tampoco, nunca me hablaron. Hasta tiempo después, en el área de espectáculos, como yo trabajo con Flor Rubio y en aquel entonces trabajaba con Shanik Berman también, compañeros de los medios empezaron a sacar la nota porque, pues aparte yo estuve en la academia, ¿no? Cuando estaba chava, la Academia Cantantes, el programa de televisión. Y entonces, pues de algún modo era una figura pública, tal vez moderada, no te digo que la más importante, pero la noticia resonó tanto que me empezaron a sacar en algunos programas de espectáculos. Y nunca de noticias, de las cadenas grandes. Entonces, me di cuenta que, pues, si esa es la fuente que yo trabajo, es una fuente a la que no le voy a negar entrevistas jamás. No me importa si mi nota sale en El País o si sale en el TV Notas. Lo que me importa es que un compañero de TV Notas que le interesó hablar de mi nota. Y tuve que aguantar tal vez alguna presentación, ¿no? De la nota un poco chusca o rebuscada, ¿no? Porque le pusieron así, sacerdote. Le pusieron. Entonces yo dije, estos de TV Notas se pasan, ¿no? Pero les agradezco cañón el espacio porque llegué a otro público que tal vez no me hubiera visto en las noticias, ¿no? Hablé con Aristegui, hablé con el que me pongas, hablé. Jorge Ramos, con el que me pongas, hablé. Me llegó mi nota, o sea, se habló con Francia, se habló con Alemania, se habló con Polonia. Mi nota llegó a Polonia. O sea, países que no eran de habla hispana. Me hicieron entrevista. Hablé con Colombia, hablé con Brasil, hablé con Argentina. O sea, era programa tras programa tras programa todos los días. No solo tenía programas en radio y tele de los que yo hacía, sino era bien disociante porque aparte estaba haciendo denuncia al mismo tiempo. En ese momento yo no era activista, era una simple denunciante y estaba en guerra frontal con los legionarios de Cristo que me contestaban. Todo el tiempo me contestaban. Entonces me contestaban que Fernando Martínez tenía 80 años, pero públicamente, como que ya no está haciendo nada, ya tiene 80 años, ¿no? Entonces yo les digo, no me importa que tenga 80 años, yo tenía 8. O sea, ¿por qué importan sus 80? ¿Por qué no importan mis 8? El día que yo denuncio públicamente se comunican conmigo también otras víctimas. Yo sabía que existía, pero no sabía quiénes eran.
ese día se estaban comunicando conmigo 3 víctimas. Y me empezaron a escribir de todos lados, de excompañeros de la escuela, no solo de Cancún, de Monterrey, de cuando yo estaba más niña. O sea, fue abrumador. Para mí fue abrumador. Y la carga de trabajo en términos de denuncia fue tan fuerte que para el 2020 troné. O sea, caí en una depresión a tal grado de que yo iba con el doctor y estaban, y por supuesto estaban contemplando internarme de lo mal que estaba, porque mis niveles todos estaban pésimos. Entonces, tenía también paranoias, o sea, me puse muy mal después de la denuncia. Lo único que te puedo decir es que yo denuncié en mayo y creo que para octubre, noviembre del 2019, los legionarios aceptaron que lo que yo denuncié era real. Digo, yo no necesitaba su validación, pero me sirve el documento para mínimo toda la gente que duda de mí, pues hay un documento donde ellos mismos dicen que sí es cierto. Tras la denuncia contra el sacerdote Fernando, comenzaron a salir a la luz nuevos señalamientos, entre ellos que él mismo habría sido víctima del padre Maciel. Al conocer esta información, Ana Lu nos comparte que pudo empatizar con el dolor que su agresor pudo haber vivido. Sin embargo, es clara al afirmar que comprender un origen no significa justificar una conducta. La empatía no borra la responsabilidad ni el perdón sustituye a la justicia. Yo pedí que lo entregaran, yo pedí que lo trajeran, que lo juzgáramos, porque era una verdad histórica importante. Pero no pasó nada. No pasó nada. No, murió en el 2023 y se murió en la impunidad total. A gustísimo, ¿no? Su camita caliente allá en Europa, en la casa de los legionarios de Cristo, que es un lujo, es un castillo. Divino. Con cuidados. Pues, mira, cuando yo denuncio y tiempo después los propios legionarios aceptan que Fernando Martínez cometió esos delitos, también dicen que Fernando Martínez fue víctima de Maciel, que me lo creo 100%. O sea, Maciel era un depredador, igual que Fernando Martínez. Arrasaba con todo, no solo con niños, también con niñas. A su última pareja mujer, mientras él era sacerdote, tenía esposas y aparte tenía múltiples, no se llaman múltiples personalidades, pero tenía múltiples identidades, mejor dicho. O sea, a nivel público, ¿qué significa? Que él, por medio del Estado, sacaba diferentes documentaciones diciendo que se llamaba diferente. O sea, imagínate cuántos delitos no cometió. Y en la última, ya después de que ya había sido señalado y que lo habían mandado a su vida de oración y penitencia, porque los papas lo encubrieron bastante, tanto Juan Pablo II como Benedicto, que fue Ratzinger, Benedicto también lo encubrió, porque dicen que Benedicto no, que él enfrentó a la iglesia. Que no es cierto. Benedicto también encubrió a Maciel, porque las denuncias a Maciel estaban desde antes de los años 50. O sea, desde los años 40 el Vaticano sabía que Maciel tenía denuncias de violencia sexual. Entonces, fue protegido. Y cuando el Papa Juan Pablo II estaba en el poder y era íntimo de Maciel, la mano derecha de Juan Pablo II era Benedicto. O sea, era Ratzinger y él tenía todos los informes de lo de Maciel. E incluso las víctimas de Maciel hablaron, o sea, le escribieron directamente a Benedicto y Benedicto dijo que no iba a molestar al Papa con esos temas. Porque aparte, pues Maciel era bien querido. Imagínate. Entonces, si tú me preguntas a mí, si yo creo que a Fernando Martínez también lo Maciel, 100% lo creo. Y en ese momento de su vida, que él tenía como 15 años, yo siento empatía por él. En ese momento solo. Como víctima que fue. Porque ser un victimario, ser un agresor, no anula su condición de víctima. Pero ser un victimario
Digo, pero ser una víctima no te convierte en un victimario ni en un agresor. Eso también hay que dejarlo clarísimo. Porque la clásica es que como lo violaron de chiquito se fue a hablar. No, no, no. No, no. No es así. Porque muchos hemos sido víctimas y nos violaron de chiquitos y no somos agresores. Entonces es importantísimo dejar eso en claro. Analu recalca un punto fundamental dentro de su proceso de sanación: permitirse no perdonar a los agresores. Una postura que, aunque para muchas personas resulta incómoda o difícil de aceptar, ella sostiene su palabra con firmeza. Para Analu, el perdón no puede imponerse como una obligación moral ni como un requisito para sanar. En su camino ha aprendido que la verdadera reparación comienza por respetar los propios tiempos, los propios límites y el derecho a sentir sin culpa. Por último, pues, yo lo único que tengo como statement, por decirlo así, es que yo no perdono a Fernando Martínez. Porque no hay una forma en cómo perdonar que un ser humano viole niños. No hay forma. Entonces, yo no lo perdono y con eso espero enviar un mensaje a todas las víctimas de violencia sexual infantil y adolescente, de que sepan que pueden tener vidas tranquilas sin perdonar lo imperdonable, que no es a fuerza perdonar para sentirte mejor. Esa es una idea muy religiosa. Yo me retiro de las ideas religiosas. Entonces, me tomo distancia, ¿no? de lo que el deber ser o lo ético o lo de valores, porque hay que perdonar y entonces círculos de reconciliación y nunca reparación, nunca verdad histórica, nunca garantía de no repetición. O sea, nunca un castigo ejemplar a un agresor de infancias que agredió niños desde 1979. Tú me estás diciendo que yo tengo que perdonar a un señor que planeó violar. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Yo no le debo nada a esas personas. No le debo nada absolutamente a esas personas. Y estoy tranquila sin perdonar porque es una decisión que he tomado que me hace sentir bien conmigo misma. Porque es un límite que no está en conversación. De aquí no pasas. Punto. O sea, ya me agrediste, definitivamente no tienes perdón, porque yo era una niña, y aunque no hubiera sido una niña, nadie te tiene por qué agredir sexualmente. Y e incluso, habiendo sido agredido, yo hubiera esperado que tuvieras la sensibilidad para saber que estas violencias no se deben de replicar. O pedir ayuda, ¿no? Porque entiendo que hay pederastas o pedófilos que no piden ayuda. Deben de pedir ayuda. Pero hace poco hablé con un psiquiatra como con especialidad en criminalística y todo eso, y me dijo que él considera que la pedofilia, que es que te atraigan los menores de edad, no debería ser considerada ni una parafilia. O sea, ni siquiera una parafilia. Y yo sí observo cómo en otros países los índices de violencia sexual son menos que en estos países. Y digo, ¿por qué? Porque es social. También es muy social, ¿sabes? O sea, niños es muy social. ¿Por qué? Porque puedo. Porque nadie me va a decir nada. Porque a los niños a quién le importa. ¿Por qué? Porque la opresión es algo del día a día, ¿no? En nuestros países. Y digo nuestros países pues, latinoamericanos, ¿no? México y Latinoamérica. Incluso Estados Unidos, otras partes, ¿no? En esta parte sufrimos más de violencias que en otras partes. Y los castigos en otras partes son más ejemplares. No, hasta en China no la cuenta. Y hasta sacan un documental de cómo lo metieron a la horca. Porque el pedazo merece vivir. Porque aparte, los pedazos no tienen vuelta. Nunca dejas de ser pedasta. Tiene una reincidencia como del 96%. O sea, prácticamente no tienen solución.
Y aparte no hay rasgos de identificación. O sea, no te puedes decir, tienen el pelo lacio, tienen el pelo chino, tienen la cara alargada, tienen las facciones angulosas, tienen las facciones cuadradas, son delgados, tienen sobrepeso, se visten así, les gusta tal música. O sea, no hay una forma de poder señalar a un agresor o una agresora, de decir, claro, este es un agresor. Pero también existe la violencia sexual infantil y cómo creen la violencia adolescente y cómo estos personajes creen que los adolescentes tú les vas a enseñar de sexualidad, entonces son como un accesorio, y eso es muy social también. Tú pregúntale a la mayoría de los hombres a qué edad empezaron a tener relaciones sexuales y con quién, y te dicen que o eran mujeres adultas y ellos eran chavitos de 13, de 12, y entonces estas mujeres les enseñaban como si fueran objetos de deseo, de yo te enseño, porque yo soy una mamazota, ¿no? Y una femme fatal. O sea, es la instrumentalización vil de los adolescentes. Eso le pasa mucho a los hombres, por ejemplo. Se habla poco de eso porque ¿qué es lo normalizado? Ah, mi hijito ya se hizo hombre porque ya tuvo relaciones sexuales, ¿no? Con un adulto. Cuando es normal que los adolescentes tengan relaciones sexuales, pero con sus pares, ¿no? Y deben de tener una guía, por supuesto, unos papás cercanos que, pues está comprobado que entre más tú tengas apertura de hablar sobre sexualidad con tus hijos, más se retrasa la edad en donde empiezan a tener relaciones sexuales. Porque entienden que es algo natural que debe de pasar en un entorno seguro, en un entorno confiable para ellos, ¿no? Y que mucho de lo que sucede fuera de ese tipo de entornos es violento para los niños, niñas y adolescentes. Bueno, para los niños y niñas sí, pero para los adolescentes particularmente, que ya hay un despertar sexual, que hay un deseo sexual, ¿no? No porque los niños no tengan una sexualidad, desde que uno nace uno ejerce una sexualidad, sin embargo, pues se va puliendo con los años y se va afinando, ¿no? Y se va dirigiendo también a no solo a tener una sexualidad, sino a ejercerla de manera activa con otra persona, ¿no? Entonces, creo que eso es súper importante y es un tramo en el discurso tan complejo que la gente no entiende, que entonces culpabilizan a las víctimas que tú querías. Es que tú tenías 14 años, ya podías hablar. Es que tú tenías 15. Oye, pero hay todo un contexto de por qué una víctima no puede hablar, ¿no? Y con Fernando Martínez me pasó que cuando él dijo que era víctima de Maciel, porque lo dijo en el 2019, dije, mira hasta dónde llegó mi voz, que pude de algún modo liberar a mi propio agresor. O sea, de su agresor. No lo pude liberar de la vida que eligió, que es estar al servicio de una institución que prácticamente lo martirizó, lo agredió de todas las maneras habidas y por haber, hasta lo violaron, ¿no? Y murió ahí, imagínate, vivir dentro de la misma dinámica, de la misma cloaca, con las mismas personas que te dijeron que te callaras, ¿no? Es muy fuerte. Pero al menos puedo decir, yo también fui víctima. También puedo estar contabilizado, ¿sabes? Y eso, ahí, en ese momento, siento bien por él. Pero en todo lo demás, absolutamente no lo perdono. Hoy Ana Lu es una mujer plena. A pesar de las dificultades que la vida le puso enfrente, ha logrado construir una vida en la que puede ser feliz y seguir adelante sin minimizar ni restarle peso a los hechos dolorosos que tuvo que enfrentar. Ahora como activista tiene claro que historias como la suya no pueden permanecer en silencio. Está convencida de que quienes han atravesado experiencias similares necesitan usar su voz y su plataforma para acompañar, visibilizar y exigir justicia para quienes aún la buscan. Bueno, a ver, el camino a la felicidad es complejo, creo que es un estado de ánimo. He sido feliz, claro. He sido feliz muchas veces. Lo que tengo es que estoy tranquila y en paz. Sí, sí me enoja que violen niños y nadie haga nada. Sí me enoja, claro. Y prácticamente lo denuncio con molestia y con rabia, porque no puedo creer que me enoje a mí y la gente no le enoje. O sea, al contrario, cuando me dicen, es que estás enojada. Sí, ¿y tú por qué no estás enojada? ¿O tú por qué no estás enojado? ¿Que los niños de quién son o qué?
Los niños son de todos, ¿no? Entonces eso sí me causa estragos, pero te puedo decir que claro que he sido feliz, que en muchos momentos soy feliz y que tengo una tranquilidad que no había tenido en años y que logré acomodar la casa. ¿Qué significa acomodar la casa? Pues poner cada dolor en su lugar, en su proporción. Llorarlos cuando tengo que llorarlos, limpiarme las lágrimas y seguir. Tengo un trabajo, hago lo que me gusta. De algún modo logré mis sueños de niña, logré cantar en televisión, hago radio y televisión. O sea, son cosas que quería yo desde chiquita. Y aparte decidí en ese inter, decidí hacer activismo. Y aprendí mucho, no solo sobre mí, sino sobre cómo opera la complejidad de otras víctimas. Y he logrado como de pronto posicionar los temas, ¿no? Ser vocal, ¿no? En el tema que es complejo. Cuando hay un caso de pederastia clerical, los medios me llaman. Creo que entonces soy una voz latente. Quiero colocarlo más en la agenda para que entonces podamos hacer políticas públicas, podamos cambiar algunos caminos para que sean más fáciles para las víctimas en entornos religiosos. No es que no me importen las demás víctimas en otros entornos, pero hay muchas organizaciones hablando de ellos, incluso cooperando con la iglesia, cuando la iglesia niños y nadie hace nada. Y encubre pederastas y nadie hace nada. Y los papas encubren pederastas y nadie hace nada. Entonces, creo que me he especializado en ese tema y siento que es lo correcto. Y en el tema personal, te puedo decir que estoy tranquila y que sí llego a ser feliz en muchos momentos. Tengo mi familia, tengo mi esposo, tengo mis hijos, tengo mis papás. No perdí a mis papás por culpa de mi agresor. Entiendo que muchas víctimas, sus agresores son sus papás. Pero en mi caso no fue así. Y aunque cometieron errores, esos errores no van a hacer que mi agresor se lleve, aparte, o sea, el decir, lo perdió todo, hasta su familia. Oh, ese gusto no se los voy a dar. No se los pienso dar. Si tengo que esforzarme, como lo hice, para que la relación con mi familia fuera una relación honesta, estable, amorosa, y poder reponernos a ese tema, lo trabajé. Porque valía la pena no perder cosas ni personas por mi agresor, ¿no? Entonces, son como pequeñas victorias, ¿no? Que vas cumpliendo. Otra es tal vez llegar a la edad que tengo 42 años, y darme cuenta que estoy en una media en donde muchas víctimas no lo logran. Porque es muy difícil. Es muy difícil vivir siendo víctima. Muchas víctimas pues terminan cayendo en adicciones, en drogas, alcohol, en conductas de riesgo. Incluso algunas pues tienen conductas antisociales, se vuelven personas hostiles, socialmente pues inadaptados, ¿no? Y hay otros que sufren de salud mental, que están depresivos, que no. O sea, vaya, y es porque vas por la vida reaccionando en lugar de analizando que fuiste una víctima de violencia y que tienes que sobreponerte a eso, ¿no? Yo cuando se me acercan las víctimas, porque fundé una red que se llama Niñez Desobediente, es una red de víctimas, que yo no me llamo sobreviviente, yo me llamo víctima porque no es indigno ser una víctima, yo no hice nada, me lo hicieron a mí. No tengo que decirme sobreviviente en plan de que respeto a cada quien si se quiere llamar sobreviviente, pero en plan de que yo no me digo sobreviviente a mí misma, porque si dejo de señalar de que soy víctima, entonces dejo de hablar del delito que se cometió sobre mi persona. Porque ya sobreviví, y yo pienso que ya todo el mundo sobrevivimos a muchas cosas, ¿no? Que todos somos sobrevivientes de entrada a nuestras infancias. Pero creo que no hay
supremacía de las víctimas, ¿sabes? No unas son víctimas de otros sobrevivientes, no, todos somos víctimas y no pasa nada. Y no queríamos, no lo elegimos, no nos victimizamos, no nos estamos haciendo las víctimas, no, nos hicieron víctimas. Entonces es importantísimo como recolocar a las víctimas de manera política y social, ¿no? Con dignidad, con valor humano. Porque no por ser víctimas, o sea, ser víctima en este país es ser un ciudadano de quinta categoría porque te menosprecian por ser víctima. Ay, no te hagas la víctima, es que se hace la víctima. Es que sí le pasó algo muy feo, pero le encanta regodearse y hacer en su victimismo. Perdón, yo no elegí esta condición. Yo no elegí tener que gestionar el resto de mi vida esto. O sea, yo lo que hago es lo mejor que puedo con lo que tengo, con las herramientas que todo el tiempo estoy buscando para no lastimar a la gente que quiero, para no lastimarme a mí misma, pero no por eso voy a dejar de nombrar las violencias que no solo se hicieron sobre mí, sino lo retraumatizante que es que sigan hostigándome en mi condición de víctima, porque utilizan mi condición de víctima para ofenderme y utilizan el trauma complejo y el daño que puede causar la violencia sexual para decirme vete al psicólogo, así como, ¿no? Cuando yo veo que hoy tengo 42 años y superé la media de vida de las víctimas, ¿no? Entonces creo que eso ha sido complejo y dentro de todo eso, que es difícil y es doloroso, puedo decir que logro ser feliz por muchos momentos, ¿no? Y que logro tener una estabilidad y tener un espacio seguro, tener gente que me ama. Hay gente que dice, ¿cómo te quejas todo el día? ¿Te molestas? ¿Te enojas? Discutes, te peleas. Me he peleado con servidores públicos de todos los partidos políticos, me he peleado en todas partes. He señalado al Estado, al gobierno, a los empresarios, con nombres y apellidos, a todos. Agendas políticas, agendas que quieren que los niños no sepan sobre sexualidad, porque como si no fuera necesario en el país en donde más violan niños, tener un poco de educación sexual, ¿no? Para los niños. Y entonces me peleo muchísimo con todo eso y me dicen, ¿cómo? ¿Cómo te peleas todo el tiempo? ¿Cómo te enojas todo el tiempo? Ni quién te soporte, ¿no? Y vieran cuánta gente tengo que me soporta. Que me soporta no solo como persona, me soporta, que es un gran soporte en mi vida. Entonces, creo que cuando tú ves toda esa construcción que has hecho, porque también es una construcción personal, porque si tengo alrededor mío gente que me quiere es porque algo bueno tengo, ¿no? Y lo veo, digo, pese a eso, no por eso, porque yo soy quien soy, pese a lo que me pasó, no por lo que me pasó, porque no me pasó por ser yo. Me pasó a mí, nada más, como le pasó a muchos, porque no tengo nada particular para ser violable. Ni un letrero aquí que dicen, esta niña se la podrían violar. Por supuesto que no. Entonces, pese a eso, puedo decir que la mayoría del tiempo estoy tranquila y soy feliz. ¿Tus papás sanaron? Pues mis papás gestionan también, como yo, como todas las personas que salimos de círculos de violencia sumamente graves, ¿no? Mis papás gestionan también. Y dentro de todo, y pese a eso, están bien, ¿no? Es un privilegio estar bien después de haber sido violado de niña. Pues lo que les digo a los papás es que hablen de todos los temas y que estén dispuestos a escucharlo todo. Y que cuando estén dispuestos a escucharlo todo, mantengan la paz y la calma, como si les hubieran dicho, ay, quiero una paleta, ¿no? En lugar de decirles, me subieron la falda y me metieron las manos adentro de la ropa interior. Hay que tener una templanza, pero para eso somos papás. Porque elegimos ser papás o porque somos papás el día de hoy, papás y mamás, tenemos que estar dispuestos a escucharlo absolutamente todo. Lo bueno y lo malo. Y por supuesto, esta es una clásica, pero aunque no lo creas, hay gente que no lo sigue. Créanle a sus hijos. Quiten a sus hijos de los espacios de violencia. O sea, sí, mi tío tal me hizo tal, con ese tío no se vuelve a ver jamás.
¿no? Denuncien. Si tú no denunciaste porque no pudiste hablar, porque no pudiste ir a una fiscalía, denuncia con tu psicólogo, denuncia con tu amigo, denuncia con quien tú quieras, con tu esposo, con tu esposa. Denuncia. Denunciar es decírselo a otro. Eso es denunciar. Si tienen el poder y si tienen, y digo el poder, ¿no? El poder físico, emocional, para hacerlo, denuncien ante las autoridades también. El camino es de horror y dolor, pero le podemos ahorrar a otro o a otra ese dolor también, a otras familias, a otros niños. Piensen que los papás también son víctimas colaterales cuando no están involucrados, evidentemente. Saber que a tu hijo lo violaron no te convierte en cómplice de la violación. No, tú también eres una víctima colateral. Tú también tienes que gestionar, tú también tienes que pasar el trago, ¿no? Del trauma que te genera haber visto que tu hijo saber que a tu hijo lo violaron. Entonces creo que es importantísimo que todo el mundo que pasa por un trago de esos tenga oportunidad de acercarse a la salud mental. Sé que es difícil, sé que no es fácil, sé que es un tema también. La salud mental también es un tema, también es político, también es de políticas públicas, ¿no? Pero bueno, esas son como mis primeras recomendaciones. Observen mucho a sus hijos. No todos los traumas son violación sexual, ¿eh? Algunos traumas son acoso escolar, algunos traumas son neurodivergencias y falta de autoestima, amor propio, dificultad para gestionar tus propias emociones y cómo el mundo las percibe, ¿no? Y te trata. Creo que la empatía y el respeto deberían de regir el mundo. Creo que la gente debería de saber que los niños son de todos. No solo es tu hijo, son los hijos de todos. Creo que hay una desconexión tremenda entre nosotros como seres humanos. Nos falta hacer comunidad, nos falta hacer colectividad entre nosotros. Nos enseñaron que podíamos solos cuando necesitamos minuciosamente los cuidados de otros para sobrevivir. El mundo se sostiene en los cuidados más primarios. Y creo que ver un niño en la calle es un fracaso como sociedad, ¿no? Ver un niño con hambre es un fracaso con la sociedad. Ver un niño en una familia donde sufre violencia es un fracaso como sociedad. No es una familia particular, es el resultado de todo un tejido social. Y cómo no pensar que nuestra sociedad está como está y la pérdida tan grande de valores, ¿no?, que vemos en la actualidad en todas las sociedades del mundo, más en nuestros países y más en México, si todos los niños y niñas, la mayoría, son agredidos sexualmente, salen enojados a la calle. Salen a ver no quién se las debe, sino quién se las paga. Salen molestos. Salen a romperlo todo porque están cansados, ¿no? Vivimos una sociedad muy fuerte. Y entender que un agresor sexual, por mínimo en su vida, agrede a 60 personas. Por mínimo. Esa es la justa mínima. En el caso, por ejemplo, de Maciel, te firmo que fueron más de 120. Lo que pasa es que la iglesia y los legionarios dicen que fueron la mínima. No te dan la contabilidad real. Y entonces también creo que hay que sacudir el sistema de creencias y entender que, pues no, la iglesia no es confiable. No es un espacio confiable para las infancias ni adolescencias. En mis redes sociales me pueden encontrar en la red que fundé también de víctimas, que se llama Niñez Desobediente. Ahí pueden encontrarlo en Instagram, que es el principal medio de contacto que tengo. Y Ana Luz Salazar me pueden encontrar, Ana1U Salazar. Ahí me pueden encontrar también para
para denuncias. De pronto las denuncias no todas son públicas, o sea, yo pongo mucho la cara y denuncio y todo, pero algunas personas no quieren poner la cara, sin embargo podemos documentar sus denuncias. Se hace evidentemente todo un estudio, ¿no? Y toda una investigación antes de publicarlas. Las denuncias se publican de manera anónima, las víctimas. Sin embargo, las denuncias se publican para poder tener un poco de material histórico, ¿no? Porque en México pues no hay nadie persiguiendo este delito, porque la iglesia está coludida con el Estado y con los empresarios y la propia sociedad. México es el segundo país más católico del mundo, entonces defienden con fervor la iglesia, con el clásico dicho de que no todos los curas son malos, pero pues yo digo, ¿y por qué no denuncian? Si son buenos, ¿por qué no denuncian? Si yo sé que la iglesia encubre pederastas, ellos lo saben también. Que digan los nombres de los pederastas que encubren, que hablen, ¿no? Y que señalen a esta gente y que traicionen, ¿no? Por decirlo así, que traicionen primero a la institución antes que a la sociedad y a las infancias. Porque su trabajo es con la sociedad, no solo con la institución, ¿no? Pero son tan clericalistas y tan institucionalistas que defienden primero a la iglesia que a los niños y las niñas. Lo he visto en todos los casos. Lo he visto en todos los casos. La mayoría de los curas que denuncian terminan fuera de la institución, no dentro de la institución. Porque no se puede. No se puede sostener las denuncias dentro de la institución. No se puede ser juez y parte, ¿no? De este tipo de cuestiones. Entonces, cuando a mí me dicen es que están captados, es que no pueden denunciar, le digo, entonces, como los nazis, ¿no? Entonces, no, como estaban captados por el nazismo, tenían que obedecer órdenes a ciegas y entonces mandaron al matadero a tantas personas, ¿no? Y tantos niños y niñas y mujeres y hombres. Yo digo, por supuesto que no, eso no los justifica, ¿no? Porque por ahí hubo uno que otro que pudo emerger y pudo ayudar a otras personas en lugar de cometer los delitos, ¿no? Porque igual la violación sexual infantil está calificada a grado de tortura. Es un delito que está calificado al grado de tortura. Entonces tú imagínate si no es de lesa humanidad, si no está coludido con los estados, con instituciones, con gente muy poderosa, ¿no? Y entonces a mí mucha gente me dice es que a nadie dejan solo con un cura, pero luego hay gente que me dice que no todos los curas son malos, entonces no entiendo. La culpa es de tus papás porque te dejaron con un cura, aunque no todos los curas son malos. Y yo digo, entonces ¿son o no son? O sea, la culpa es de todos, menos de la institución, menos de quienes son parte de la institución, ¿no? De los que callan, de los que se omiten, de los que son cómplices, de los que son encubridores y de los que son pederastas, ¿no? Ellos no tienen la culpa. La culpa es de los papás. La culpa es de la chica que traía la falda más corta. La culpa es tuya por haber regresado a la capilla. La culpa es de todo menos de ellos. Entonces creo que eso a mí me interesa mucho posicionarlo porque es importante, ¿no? Hablarlo y entender cómo funcionan las violencias institucionales. Pues me gustaría agregar nada más a las víctimas que no sientan vergüenza de ser víctimas, que ellas no lo eligieron, que no hay nada de malo en ser una víctima. Hay algo de malo en ser un agresor, ¿no? Y como dice Giselle Pelicot, que la vergüenza cambie de bando. Y yo les digo, no te pasó por ser tú, te pasó a ti. No personalicen el abuso. Tú no tienes nada en tu persona como para que otro ser humano decida agredirte. Tu vulnerabilidad es igual que la de los demás. Algunos los agarran vulnerables por estar solos o abandonados. A otros que no estaban solos y abandonados por no ser muy sociables. A otros que eran muy sociables porque tal vez sus papás estaban divorciando, pero otros, sus papás estaban juntos. Entonces, no hay una sola forma de ser víctima y no hay un manual de la víctima. No tenemos que agradar ni seguir los pasos que la sociedad te impone. Como pedir perdón, como ya estar sana. Ya, es que ya sané. Ya sané porque me acerqué. La mayoría, ese es el batallar de las víctimas que somos violentados en entornos religiosos, que nos dicen, pídele a Dios que te sane. Pues que, ¿cómo?
Si a mí el cura en la capilla me dijo que Dios nos estaba viendo, ¿de qué hablas? ¿No? Es hasta ofensivo. Entonces, entender que lo que nos pasó a nosotros es muy diferente a lo que le pasó a otras víctimas que tal vez salen con un Dios y nosotros tal vez no vayamos por ese camino. Y está bien. O a las víctimas también, a las que tal vez no fueron en entornos religiosos, pero deciden no sanar con ningún Dios, está bien también. No hay una sola forma de transitar el camino a la supervivencia de la violencia sexual. Y no es una herida que se sana, es una condición que se gestiona. Y no es un evento, es un evento que te constituye, pero no es un evento que te determina. Entonces, siempre tenemos el poder como seres humanos, un poder propio sobre nuestra vida para cambiar de alguna manera nuestros entornos. Que si tus creencias te hacen daño, busca otras creencias. Que si no puedes cambiar a la gente, cambia de gente. Que si lo que tú crees te lastima, no te lastimes. Deja de creer en lo que te lastima. Ten creencias más saludables, ¿no? Y con esto no invito a la gente a que dejen de creer en ninguna religión. Crean en lo que quieran, en lo que a ustedes les funcione, en lo que a ustedes más les haga vivir momentos felices y en donde puedan compartir y hacer a los demás vivir momentos felices con ustedes. Pero pues que entiendan que no tienen por qué cumplir con el manual público y social de la víctima perfecta. Si llegaste hasta este punto del video, sería mucha ayuda que te suscribas a los canales, que los encuentras como Pepe Misterio, Aunque Falten y Sin Sentencia.